Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y más concretamente esta semana que te quiero hablar de ciertas noticias que han pasado, como por ejemplo la bajada de tipo de interés de la Fed, que lo veremos ahora, y también resultados de muchas compañías como puede ser el caso de Lululemon, Adobe, Oracle y por supuesto que esto también ha afectado a distintas industrias como comentaré en este vídeo. Lo primero vamos a hablar de la noticia de la bajada de tipo de interés, donde lógicamente la Fed se esperaba que bajara este último mes antes de acabar el año una bajada más, es decir, esos 25 puntos básicos, y lógicamente ha sido así, ha bajado esos 25 puntos básicos situándolo en, como puedes ver, entre el 3,5 y 3,75, y lo interesante es que todavía se prevén dos recortes más, que si bajamos un poquito más, aquí podemos ver que se espera una bajada adicional en 2026 y otra en 2027, donde la Fed ha comentado que realmente más que darle prioridad a corto plazo a la inflación, realmente le ha dado más prioridad a la parte del desempleo, donde lógicamente por esta parte, si se bajan los tipos de interés, también eso ayuda a las empresas a financiarse más barato, lo que quiere decir que esto hace que la inversión se retroalimente y que las empresas puedan volver a la senda de crecimiento, y esto por supuesto motive a la economía, a las bolsas, etcétera, pues a ir creciendo con más fuerza en los próximos trimestres y años. Lógicamente aquí vemos una evolución de cómo han ido los tipos de interés. Como sabes, llegaron hasta tener un máximo del 5,50% y ahora mismo se sitúan en ese 3,75, 3,5, 3,75, y como te digo, pues se espera al menos una bajada más, pero también hay que tener en cuenta que la candidatura de Jerome Powell termina en este 2026, lo que también se está debatiendo si el que va a sustituirle pues va a ser más laxo o no con los tipos de interés. Todo esto por supuesto habrá que ir viéndolo y de momento no podemos estar especulando con lo que hará o no hará. Si es verdad que el mercado intenta adelantarse, pero de momento sí sabemos que las bajadas han ayudado a ciertas compañías, pero por otro lado, con noticias que veremos luego, sobre todo más que noticias, resultados, el mercado no se lo ha tomado tan positivo como podría haber sido, precisamente porque también hay negatividad por la parte de inteligencia artificial. Pero como te digo, esto lo veremos en la siguiente compañía. Por supuesto, dentro de esta misma noticia con la Reserva Federal, también hay que explicar que la Fed vuelve a expandir su balance y comprará en este mes 40.000 millones en activos. Esto es importante porque la Fed no solo puede o tiene la herramienta de bajar los tipos de interés o subirlos para motivar, o es decir, enfriar o calentar la economía para que se acelere y haya más crecimiento, o por el contrario se vaya a ralentizar, sino también tiene la opción de inyectar o retirar liquidez. Y la forma de inyectar esa liquidez es, por ejemplo, comprando activos a corto plazo, como pueden ser bonos, letras del tesoro, etcétera, es decir, instrumentos a corto plazo, para que eso, digamos que al poner el capital, pues todos los bancos captan ese capital y en el balance pues la Fed pasa a tener esos bonos, esas letras, etcétera, etcétera, lo que hace que estimule la economía todavía de forma más activa. Por supuesto, esto es importante entenderlo porque recuerda que también este tipo de políticas monetarias más expansivas puede ocasionar que la inflación se pueda terminar disparando si esto se llega a controlar. Que como sabes, si hay una inflación más o menos moderada o controlada, sí es verdad que es sano para la economía, porque a medida que se va creciendo, la inflación va ayudando a que las empresas vayan generando más beneficios, que lógicamente la economía vaya creciendo, se vaya desarrollando, los sueldos deberían de ir equiparándose a ese crecimiento económico y todo podría prosperar en ese sentimiento a medio y largo plazo. Pero por contra, si esto se llegara a descontrolar, pues lógicamente esto significa que la Fed tendría que verse obligada no solo a retirar esa liquidez del mercado, sino también a subir los tipos de interés, lo que, como ya sabes, tras la pandemia eso puede ocasionar ralentizaciones, crisis, caídas fuertes en bolsa, y por supuesto aquí es donde está la incertidumbre de qué es lo que pasará en los próximos trimestres y años. Por supuesto, esto es una noticia importante, como puedes ver, y de hecho antes de acabar el año está bien saber que se ha bajado los tipos de interés y que van a inyectar, es decir, van a comprar activos para inyectar liquidez en el mercado e incentivar la economía para que el desempleo no siga aumentando, porque si ayuda a las empresas se contratará a más trabajadores y por tanto el desempleo
estará controlado o incluso podrá reducirse, eso sí es verdad, pero por contra es verdad que el mercado también tiene otra negatividad y aquí voy a pasar a la siguiente compañía, que es el caso de Oracle, la cual tras presentar resultados pues ha generado una mayor incertidumbre en el mercado y muchas compañías dentro del sector o que están relacionadas con la inteligencia artificial. Te puedo poner ejemplos como Nvidia, te puedo poner ejemplos como AMD, puedes ver como por supuesto ambas han caído tras los resultados de Oracle y a lo largo de la semana llevan caídas del 3 y 4% y la propia Oracle, como puedes ver tras resultados, llegó a caer casi o de hecho más de un 14%. Por supuesto, esta compañía que también muchos inversores consideran que dentro de la inteligencia artificial es una de las mejores posicionadas, que ha tenido contratos interesantes con compañías como OpenAI y otras empresas y por supuesto ahora va a pasar a tener acuerdos para comprar CPUs y GPUs. Todo esto hay que monitorizarlo, pero de entrada aquí podemos ver como muchísimas noticias de que por culpa, entre comillas, por culpa de los resultados de Oracle, pues la compañía se hunde en bolsa y arrastra a otras empresas en caída libre en el mercado. Y como te digo, vuelve el sentimiento negativo de que con la inteligencia artificial quizás estamos en una burbuja. Para eso y para contestar a esta pregunta, lo primero que hay que hacer es, primero, objetivamente ver los resultados, los datos cuantitativos para ver si realmente los resultados han sido tan malos, que sí, realmente han sido por una parte mixtos, han superado en alguna parte pero en otra no han batido las expectativas y recuerda que muchas veces en bolsa esto es un juego de expectativas y no de resultados. Te pongo un ejemplo, yo puedo esperar, siendo el mercado, que una empresa crezca al 30% y si me crece al 29% puedo estar decepcionado y puedo castigar a la compañía, pero ojo, estoy perdiendo el foco de que la compañía ha crecido un 29%, que eso está bastante bien, pero como no ha batido el mercado, pues lógicamente es una decepción y está castigado en bolsa. En este caso con Oracle, recuerda que han presentado los resultados financieros del segundo trimestre del año fiscal para ellos 2026. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y los resultados se han presentado este 10 de diciembre de 2025. Bien, en cuanto a obligaciones de desempeño restantes, en el segundo trimestre 523.000 millones, un aumento del 438% en dólares. Las ganancias por acción, esto es reportado, en el segundo trimestre aumentaron un 91% hasta los $2,10. Las ganancias por acción ajustadas, en este caso, aumentarían un 54% hasta los $2,26. Aquí normalmente cuando reportan algunos datos y con los ajustes por cosas o causas puntuales, sí es verdad que tenemos que tenerla en cuenta y en ese caso, solo en ese caso, debemos mirar los datos ajustados y no los reportados, porque claro, si aquí vemos un 91% nos podemos sorprender, pero esto también es en parte por ajustes que teníamos que haber hecho en trimestres anteriores por gastos puntuales. Por tanto, en realidad han crecido un 54%, como te digo, de ganancias por acción, pero fíjate que en ingresos totales en el segundo trimestre han crecido 16.100 millones de dólares, un aumento del 14% en dólares y un 13% en moneda constante. Los ingresos en la nube del segundo trimestre, que esta fue la parte más decepcionante, las del SaaS, pues 8.000 millones de dólares, un aumento del 34% en dólares, un 33% en moneda constante. Los ingresos en infraestructura en la nube, puedes ver que 4.100 millones de dólares, un aumento del 68%, 66% en moneda constante. Ingresos también por aplicaciones en la nube del segundo trimestre, 3.900 millones, 11% de crecimiento en moneda de dólares y en moneda constante también. Y por supuesto la parte de Fusion Cloud pues creció a 1.100 millones, un 18%, 17% en moneda constante. Y los ingresos de NetSuite Cloud, como puedes ver, también crecieron a 1.000 millones, un aumento del 13% y en moneda constante también. Por supuesto, esto al final pues se trata de que sí, la compañía ha crecido, como puedes ver, en distintos segmentos, un 13, un 17, un 11, por esta parte un 66, un 33 en ingresos en la nube en general, lo que quiere decir que son buenos resultados, buenos crecimientos, pero lógicamente como no han batido las estimaciones de analista y se han quedado por debajo y además las expectativas son o parecen ser más flojas, pues esto ha decepcionado al mercado.
Si bajamos un poquito más, aquí podemos ver un resumen de lo que te he contado, pero fíjate que realmente aquí, en cuanto a las palabras que ha dicho el SEO, Oracle vendió Ampere porque ya no consideramos estratégico seguir diseñando, fabricando y utilizando nuestros propios chips en nuestros centros de datos en la nube. Y esto, por supuesto, pues es un añadido más que ha desconcertado al mercado. Por supuesto, ahora estamos comprometidos con una política de neutralidad de chips en la que colaboramos estrechamente con todos nuestros proveedores de CPUs y GPUs, y por supuesto seguiremos comprando las GPUs más recientes de Nvidia, pero debemos estar preparados y ser capaces de implementar cualquier chip de nuestros clientes que deseen adquirir. Habrá muchos cambios en la tecnología de inteligencia artificial en los próximos años y debemos mantenernos ágiles para responder a ellos. Además, Oracle es muy bueno construyendo y operando centros de datos en la nube de alto rendimiento y rentable. Además, si seguimos leyendo, durante años Oracle ha invertido en inteligencia artificial y desarrollando software autónomo en la nube, como puedes ver, y aquí pues por supuesto nos ponen más ejemplo, como que Oracle cuenta con más de 211 regiones activas planificadas en todo el mundo, más que cualquiera de nuestros competidores en la nube. Hemos superado la mitad del proceso de construcción de 72 centros de datos Oracle Multicloud que se integrarán en la nube de Amazon, Google y Microsoft, y lógicamente pues siguen comentando más cosas positivas, pero aquí hay que ver que en términos generales, pues entre los resultados y también esas expectativas que son dudosas para el mercado, pues eso ha hecho que el mercado haya decidido castigar a la compañía y por arrastre pues también a otras empresas, como puedes ver. Incluso aquí también siguen hablando de que el entrenamiento de la inteligencia artificial y la venta de modelos de inteligencia artificial son negocios muy importantes, pero creemos que existe una oportunidad aún mayor: integrar la inteligencia artificial en diversos productos. Oracle se encuentra en una posición privilegiada para integrar la inteligencia artificial en las 3 capas de nuestros productos de software: nuestro software de centros de datos en la nube, nuestro software de base de datos y análisis autónomos, y nuestro software de aplicaciones. Y estos 3 negocios de software de Oracle ya son grandes y la inteligencia artificial los hará mejores y más grandes. Como puedes ver, lógicamente para Oracle pues sí se va a ver beneficiada lógicamente por este crecimiento de la inteligencia artificial. Además, demuestra que está bien posicionada, pero que los resultados no han acompañado. Por tanto, aquí, siendo un poco objetivos, sí es verdad que vuelven los miedos del mercado de que hay burbuja en la inteligencia artificial, porque Oracle está anticipando la caída de muchas compañías en la inteligencia artificial porque no consiguen crecer o seguir teniendo más contratos, y lógicamente pues eso puede anticipar menores crecimientos y por tanto los múltiplos pueden ser o podrían llegar a ser demasiado exigentes. Y para contestar esto, por supuesto, es mejor irse a Ticker, y en este caso voy a poner aquí Oracle para ver realmente cuál es la valoración actual de la empresa. Ahora mismo, si vamos aquí a la compañía de Ticker, puedes ver que estaría cotizando por Free Cash Flow en negativo, como puedes ver, pero por PER estaría cotizando a 26 veces. Esta compañía, que este año ha crecido un 8%, fíjate que en los últimos meses ha tenido una caída importante. Fíjate que ha pasado desde los $328 hasta prácticamente los 189, como puedes ver. Y si vamos, por ejemplo, a la parte de valoración para ver realmente cuál es el múltiplo medio que se ha pagado por esta compañía, por Free Cash Flow no lo podemos mirar porque lógicamente está desajustado, pero fíjate que si miramos los últimos años, porque también esta empresa ha tenido un re-rate, aquí por ejemplo si pongo el último año puedes ver como el múltiplo medio aquí pues ha sido de 30 veces, y lógicamente por esta compañía que se espera que tenga un mayor crecimiento, al igual que todas las empresas de la industria de inteligencia artificial que se esperan que tengan un fuerte crecimiento, pues están pagando múltiplos más elevados. Lógicamente 30 veces puede ser quizás algo exigente, pero fíjate que la media en esas 30 veces, y ha habido momentos en el que ha estado esta compañía en el punto más bajo este último año a 19 veces, o incluso si miramos en los últimos 3 años el múltiplo mínimo ha estado sobre las 15 veces. Es verdad que hacia más atrás nos vamos, pues lógicamente esto está más distorsionado y no tiene que ver con la realidad actual, pero con esta compañía sí es verdad que al menos podríamos estimar que 25 veces podría merecer. Por tanto, si vamos a la parte de estimaciones,
Con esta compañía podemos ver que los analistas esperan crecimientos importantes, 16% en ingresos, 28, 48, 42 y 23. Quizás puedes considerar que esto sea a lo mejor algo elevado, pero lo cierto es que con toda la inversión que está haciendo esta y el resto de compañías de la industria, no es descabellado pensar que sigan alimentando y teniendo cada vez más centros de datos en la nube, cada vez más software, cada vez tengan más servicios para los clientes, cada vez tengan mayores clientes y lógicamente todo esto generaría mayores ingresos. Y en cuanto a beneficios, en este caso EPS, pues lógicamente se ven aquí también resultados bastante importantes, crecimientos del 21, del 8, del 36, del 46 y del 30. Lógicamente para 2027 se espera un decrecimiento, por eso de la incertidumbre de que la inteligencia artificial, al menos de aquí a un año, que recuerda que Oracle por supuesto lo tiene cambiado y 2027 sería para nosotros 2026. Por tanto, fíjate que realmente para el año que viene, por toda esta incertidumbre, se espera que crezca menos, pero que crezca, pero luego para el resto de años también que crezca al menos por encima del 20%. ¿Te puedes creer este 30, este 40? Quizás sí, quizás no. Yo, para ser conservador, incluso teniendo en cuenta estos 15 de EPS, pues es muy sencillo, porque yo ahora mismo al precio al que está Oracle, que puedes ver aquí ahora mismo apartando la cámara a 189, pues lógicamente si me voy aquí a la calculadora para ver realmente qué múltiplo estaría pagando por esta compañía, 189, y esto lo voy a dividir entre los EPS no de 2030, que recuerda que para nosotros está cambiado, en este caso para los que marca de 2029, y serían 15,95, lo que quiere decir que estaría pagando 11 veces. Si vamos realmente a la valoración de Oracle, por eso te digo yo siempre lo del horizonte temporal, fíjate que es que incluso solamente aquí en este punto de 2020, en plena pandemia, es el único momento de toda su historia, y bueno, ya justo al final, donde ha estado por debajo de las 11 veces. Dicho de otra manera, que aquí lo que te estoy diciendo es, si tienes la suficiente paciencia como para mantener Oracle en cartera hasta esa fecha temporal, en este caso 2028-29, es decir, que está cambiado, pues lógicamente estarías pagando hoy por Oracle 11 veces de 2029, lo que quiere decir que tendrías garantizado un beneficio, ya que como puedes ver el mercado solo en dos momentos puntuales en plena pandemia aquí y justo al principio es cuando único ha estado pagando múltiplos inferiores a esas 11 veces. Ahora bien, es verdad que a corto plazo, si sigue habiendo incertidumbre, quizás pueda corregir más, pero el problema es que no podemos intentar hacer market timing con estas compañías, porque lo mismo vuelve a subir o sigue subiendo con más fuerza o lo mismo sigue bajando. Lo importante es cuando consideremos que una compañía de calidad que pensamos que para los próximos 3-5 años o más puede seguir teniendo vientos de cola y lógicamente vemos que está a una valoración razonable, es decir, que dentro de un tiempo podemos garantizarnos tener una rentabilidad con esta compañía, lógicamente esto es lo que nos muestran los datos, pues ahí te puedes plantear que, ojo, no es una recomendación, pero te podrías plantear invertir o incorporarla en tu cartera. Yo por supuesto la veo interesante y si siguiera bajando, pues cada vez estaría más interesante, aunque es verdad que hay que decirlo que a corto plazo con toda la incertidumbre que hay, quizás podría seguir bajando más. Pero como digo siempre, yo no tengo una bola de cristal y por tanto no voy a perder el tiempo en intentar predecir qué es lo que va a ser el mercado porque no tengo ni idea. Otra empresa que ha presentado esta semana es la compañía de Adobe, que como puedes ver presentó buenos resultados y tras resultados pues llegó a subir a lo largo de la semana un 2,57%. Esta compañía, por supuesto, para ser justos, hay que decir que ha estado castigada en los últimos años. De hecho, si pongo aquí el gráfico a 5 años, puedes ver que desde máximos, desde 688 hasta ahora, pues prácticamente ha caído casi un 50%. Lógicamente, se ha ido recuperando, pero también hay que pensar que incluso desde 2024, que no era máximos, pero que prácticamente estaba casi tocando máximos, pues a partir de ahí han ido saliendo nuevas aplicaciones que aplican inteligencia artificial y que el mercado ha pensado que al salirle más competidores y que no estar integrando bien la inteligencia artificial, también por supuesto teniendo en cuenta que adquisiciones
o intento de adquisiciones recientes no salieron adelante y además se quería pagar un múltiplo elevado, todo eso pues ha forzado la narrativa del mercado de que esta compañía podría sufrir más con la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que realmente se están viendo beneficiadas, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de valorarla, por supuesto, no le podemos aplicar crecimientos históricos porque esta compañía no está creciendo como venía creciendo antes. Si están saliendo más competidores, aunque esta compañía todavía mantenga ventajas competitivas, lo cierto es que no podemos pretender que vuelva a crecer a 15 o 20%. Pero sí es verdad que eso no quita que no pueda ser una buena inversión. Primero, para ver, antes de valorar la compañía, vamos a opinar sobre los resultados y aquí podemos ver que, por ejemplo, Adobe presenta un récord del trimestre Q4 y unos ingresos de 2025 bastante interesantes. Por ejemplo, aquí exceden el objetivo de los ingresos anuales recurrentes de 2025 en Digital Media y para 2026 esperan crecer un 10% o por encima de un 10%. Y por supuesto las entregas récord de cash flow operativo están por encima de los 10 billions. Que lógicamente esta compañía con el flujo de caja que genera ha destinado parte a recompras, es decir, que también demuestra a los accionistas que hace un buen trato, también reinvierte en su propio negocio para seguir creciendo y tener cada vez una mayor infraestructura para atraer a más clientes y lógicamente se está posicionando más en la inteligencia artificial, como veremos ahora, y todo esto por supuesto de cara a un corto, medio e incluso largo plazo podría ser positivo. Fíjate que por ejemplo la compañía, como puedes ver aquí en cuanto a lo que ha dicho el equipo directivo, Adobe ha presentado unos resultados récord reflejados por el crecimiento del ecosistema de inteligencia artificial global y por supuesto también la rápida adopción de nuestras herramientas de inteligencia artificial. Por supuesto, esto demuestra que si la compañía sigue implementando la inteligencia artificial en su software, tanto de audio como de vídeo, como de iluminación, etcétera, etcétera, como de fotos, etcétera, pues todo el ecosistema entero de Adobe, más también por supuesto herramientas de PDF, también la parte del cloud y otra serie de cosas, pues esto quiere decir que la compañía puede seguir avanzando por todas esas ramas y además, como sabes, al tener mayores ofertas de distintos productos, pues puede atraer a más clientes o por lo menos a los clientes que ya tiene, sobre todo personal cualificado del sector audiovisual, puede mantenerse en el ecosistema durante más tiempo, que esto era uno de los miedos que tenía el mercado de que se fueran a la competencia porque estaban saliendo otras aplicaciones con inteligencia artificial que podían ser más baratas o más económicas y también sustitutivas o por lo menos hacer algo similar y mucho más barato. Aquí por supuesto, pues como te digo, en el caso de Adobe se ve que incluso han crecido a doble dígito los ingresos anuales recurrentes o esperan crecerlos para 2026, lo que quiere decir que esperan seguir creciendo a esas tasas de doble dígito e incluso si seguimos bajando un poco más para ir en detalle a lo que ha sido el trimestre, Adobe registra unos ingresos de 6.19 billions, lo que representa un 10% de crecimiento año sobre año, tanto de forma reportada como en moneda constante. Y por supuesto, unos EPS diluidos que fueron de 4.45 reportados y 5.50 ajustados. Lógicamente también en cuanto al beneficio operativo, presentaron 2.26 billions y ajustados 2.82 y un beneficio neto que fue de 1,86 y ajustado de 2,29. Además, destacan que han presentado un cash flow operativo récord de 3.16, como puedes ver aquí, y por supuesto también las RPO fue de 22,52 billions y las CRPO fue del 65%, lo que quiere decir que esto demuestra que siguen presentando unos buenos resultados y además la compañía, como te decía, es activa en cuanto a proporcionar beneficio a los accionistas recomprando 7.2 millones de acciones durante el trimestre. Por supuesto, en el cuarto
trimestre, también en los segmentos del negocio, Digital Media pues tuvo unos ingresos de 4,62 que representó un crecimiento del 11% y Digital Experience fue un crecimiento o tuvo unos ingresos de 1,52 representando un crecimiento del 9,8 en moneda constante. Y en cuanto a la parte de suscripciones de Digital Experience, pues los ingresos fueron de 1,41 representando un 11% tanto reportado como en moneda constante. Y por supuesto también aquí vemos más puntos interesantes, como por ejemplo que las suscripciones totales del grupo fueron de 5,96 billions representando un 12%, 11 en moneda constante. También los negocios profesionales y las suscripciones de consumidores fueron de 1,72, un 15% de crecimiento, 14 en moneda constante. Y también la parte de suscripciones de marketing profesional y creativo, pues en este caso 4,25 representando un 11, 10 en moneda constante. Y por supuesto aquí tenemos aspectos destacados, como te decía, 23,77 billions en ingresos de Adobe, ese 11% de crecimiento, y luego por supuesto EPS de 16,70 para todo el año, como puedes ver, y 20,94 ajustado. Y por supuesto también los ingresos anuales recurrentes para todo el año, 25,20 representando un 11,5, también el beneficio operativo reportado 8,71 y ajustado 10,99, lo que generó al mismo tiempo un beneficio neto reportado de 7,13 y ajustado de 8,94, y luego también Adobe generó en cuanto a cash flow operativo 10,03 durante todo el año, y también recompraron 30,8 millones de acciones en circulación, lo que esto demuestra que han sido unos muy buenos resultados. Incluso durante todo el año, en cuanto a segmentos, Digital Media pues 17,65, 11% de crecimiento reportado y en moneda constante. También los ingresos anuales recurrentes de Digital Media fueron de 19,20 billions y en este caso un 11,5%, y Digital Experience 5,86, crecimiento del 9% en moneda constante y reportado. Y también las suscripciones de Digital Experience fueron de 5,41 representando un 11% de crecimiento. Por tanto, aquí puedes ver incluso también con la parte de destacados, también la parte de suscripciones del consumidor, puedes ver 22,80, 12% en moneda constante y reportado. También en cuanto a suscripciones de consumidor y también servicios profesionales, 6,50 billions, 15% de crecimiento en ambas partes. Y luego fíjate que también las suscripciones de marketing profesional y creativo pues fueron de 16,30 representando un 11% de crecimiento. Y esto no es todo, sino que también en cuanto al guidance, aquí nos dan unas expectativas donde se espera, por ejemplo, que para todo el año, que esto es lo más interesante, aquí nos dan del primer trimestre, pero a nosotros nos interesa de todo el año, pues más o menos que la compañía genere unos ingresos de entre 25,90, 26,10, luego también suscripciones, pues la parte de ingresos de suscripciones de consumidores y también de negocios profesionales entre 7,35, 7,40 billions, también suscripciones de marketing profesional y creativo entre 17,75 y 17,90, y por supuesto también los ingresos anuales recurrentes de todo el año de Adobe del 10,2% año sobre año, y los EPS que se sitúen entre 17,90 y 18,10 y ajustado entre 23,30 y 23,50, lo que demuestra que esta compañía espera seguir creciendo. Pero ojo, hay que entender que esta compañía no va a estar creciendo tanto como venía creciendo en el pasado. Por eso, si nos vamos aquí a ticker, podemos entender como si pongo aquí, por ejemplo, Adobe, puedes ver que esta compañía ha estado corrigiendo, sobre todo en los últimos trimestres y últimos años, como puedes ver aquí, incluso desde máximos, como te decía, desde 2021, 670, como puedes ver, $670, que no ha vuelto a alcanzar esa cantidad, pero fíjate que ahora mismo está prácticamente por la mitad, cotizando, eso sí, a un PER de 15 veces y Free Cash Flow 14 veces. Lógicamente, si nosotros ya consideramos que esta compañía, para el crecimiento que va a tener, que ojo, según analistas, fíjate que el crecimiento que se espera es crecimiento de dígito simple cercano a doble dígito. Es decir, un crecimiento que es factible para esta compañía. Si es verdad que este crecimiento del 23, 24, 23, etcétera, que tuvo en el pasado, puede que no lo vuelva a tener, porque cada vez salen más aplicaciones que son competidores que incluso ofrecen sus servicios de forma gratuita o por lo menos más económico.
Por tanto, es verdad que es más difícil pensar que Adobe pueda mantener crecimientos del 20% o superiores, pero sin embargo crecimientos cercanos al 10% o incluso del 10-12% puede ser razonable. Si tenemos esto en cuenta y que este crecimiento puede ser o podría ser conservador, o más o menos entrar dentro de unas estimaciones correctas, pues lógicamente con el apalancamiento operativo que tiene esta compañía, pues podemos pensar que la compañía podría crecer un poquito más en EPS. 12%, por ejemplo, en EPS cuando se espera que los ingresos crezcan 8-10%. Si esperamos que más o menos los ingresos crezcan al 10-12%, incluso los EPS podrían crecer un poquito más, 12-14%, pero no más de eso. Sin embargo, fíjate que en los últimos años se esperan crecimientos más moderados, lógicamente porque también las estimaciones de analista están mal en este sentido. Por tanto, si nosotros estimamos ya no a 5 años, sino incluso a 2028, como puedes ver, estamos aquí en 2026, que también Adobe, por supuesto, lo tiene cambiado, como puedes ver, han presentado todo el año y ahora entra 2026, pues fíjate que realmente sería todo este año, todo 2027 y todo 2028 para que la compañía llegue a presentar 29 de EPS. Fíjate que si vamos a la calculadora y en este caso pongo los 29 de EPS y esto lo multiplico por el mismo múltiplo que se está pagando ahora por la compañía por 15 veces, significa que su precio debería estar rondando los 435, cuando ahora mismo está cotizando, como puedes ver, a 356. Por tanto, simplemente asignándole el mismo múltiplo que ahora, ya tenemos un upside garantizado. Pero es que aquí no está la gracia de esto, sino la gracia está en entender que este negocio merece más, porque si es verdad que de forma constante le demuestra al mercado trimestre a trimestre que es capaz de seguir creciendo gracias a sus ventajas competitivas, que lógicamente eso no quiere decir que no le vayan robando cuota de mercado, pero que gracias a sus ventajas competitivas pueda mantener un crecimiento estable, pues si esta compañía o el mercado decidiera por esta compañía, por ejemplo, pagar 20 veces, pues esto significa que, por ejemplo, si me vuelvo a ir aquí a 2029, en este caso, o 2030, que son 29 DPS, pues esto lo multiplico por 29, significa que el precio estaría aquí rondando los 580 en lugar de, como vimos antes, 29 por 15 veces, que esto sería los 435. Por tanto, como puedes ver, si es verdad que hay algo importante de diferencia, en este caso ponemos los 29 y puedes ver que hay un upside todavía mayor, que lógicamente no llegas a doblar con esta inversión, pero prácticamente después de todos estos años tendrías un crecimiento interesante, más o menos del 10-12%, y que lógicamente eso de forma prolongada a largo plazo te podría dar una mayor rentabilidad. Y por último te quiero hablar de Lululemon Athletica, que es otra compañía que me habéis preguntado en los comentarios, que esta empresa es una empresa similar a Nike, Adidas, Puma, etcétera, empresa que vende prendas deportivas y lógicamente tras resultados ha tenido un buen desempeño en bolsa. Puedes ver que llegó a subir, como puedes ver aquí, más o casi un 12%, más de un 12%, y fíjate que incluso esto afectó de manera positiva al resto de empresas del sector. Empresas como Nike han subido esta semana, también empresas como Adidas y también empresas como Puma, sobre todo después de los resultados de Lululemon, precisamente porque ha presentado unos buenos resultados, pero también en paralelo ha ofrecido a los accionistas una buena noticia que estaban esperando. Y es, en este caso, la destitución o la marcha del CEO actual y el cambio de ese CEO. Lógicamente, este CEO no estaba haciendo las cosas bien y es por eso por lo que ahora, tras este anuncio del cambio de CEO, pues el mercado lo percibe con buenos ojos, precisamente porque este anterior no estaba haciendo las cosas bien, y además puedes ver aquí que por eso, entre otras cosas, esta compañía había estado corrigiendo en la última temporada, en los últimos años. Fíjate que prácticamente en los últimos 5 años llevaba una caída del 40%, es decir, que prácticamente todo aquel accionista que estuviera invertido en esta compañía podría estar perdiendo capital en bolsa o dinero en bolsa, pero fíjate que lo importante aquí es entender cuando invertimos en un sector, cuándo es el momento apropiado, y lógicamente tanto con esta como con todas estas compañías que, por ejemplo, Nike también ha sufrido en los últimos años, Adidas sí es verdad que ha demostrado ser mejor, pero fíjate que también ha ocasionado o ha presentado unos resultados
resultados peores para los accionistas, y también incluso la compañía de Puma, que como puedes ver pues también en los últimos 5 años ha sufrido grandes caídas. Lógicamente todo este sector, que depende muchísimo del consumo y de cómo esté la economía a nivel mundial, pues estas compañías, si hay incertidumbre macroeconómica, si hay altos tipos de interés, si hay alta inflación, si el consumo baja, pues no se ven beneficiadas. Sin embargo, aquí, gracias a los resultados de Lululemon, esto quizás puede ser el primer rayo de esperanza que ve el mercado, de que a partir de aquí, más la bajada de tipos de interés, podrían empezar a remontar todas estas compañías. Lo primero, como siempre digo, vamos a los resultados para ver de forma objetiva lo que han presentado, y Lululemon anuncia resultados del tercer trimestre del año fiscal 2025 y la junta directiva autoriza un aumento de 1.000 millones en su programa de recompra de acciones. Es decir, benefician a los accionistas, presentaron buenos resultados, han anunciado que largan al CEO y que lo cambian, y todo esto, como ves, pues han sido noticias positivas para el mercado. Pero si seguimos bajando, puedes ver cómo en ingresos aumentaron un 7% a 2.6 billions, las ventas comparables aumentaron un 1 o 2 sobre la base constante, y luego fíjate que en EPS diluidos han presentado $2,59. Aquí fíjate que el CEO actual, al que van a cambiar, pues afirmó que en el tercer trimestre nuestro equipo se mantuvieron enfocados en impulsar las mejoras dentro de nuestras empresas de Estados Unidos. Que aquí hay una traducción o una errata en la traducción. Estamos avanzando en nuestro negocio y manteniendo el impulso en nuestras regiones internacionales. Estamos comenzando a avanzar en nuestro plan de acción y esperamos ver impacto en este trabajo de 2026, y al comenzar la temporada navideña nos sentimos alentados por el nuevo desempeño inicial, y quiero agradecer a todo el equipo de Lululemon su arduo trabajo y dedicación a nuestros huéspedes y comunidades. Para el tercer trimestre de 2025 lo que presentan son unos ingresos netos que aumentan al 7% a los 2,6 billions. En América los ingresos disminuyeron un 2%, los ingresos netos internacionales aumentaron un 33%, por eso hace de media ese 7%. Las ventas comparables aumentaron un 1%, 2% en moneda constante, siendo que en América las ventas comparables disminuyeron un 5%, pero luego fíjate que ventas comparables internacionales aumentaron un 18%. El beneficio bruto aumentó un 2% hasta 1.4 billions, con unos márgenes que disminuyeron en 290 puntos básicos hasta el 55,6%, que es un margen bastante alto, y fíjate que los ingresos operativos disminuyeron un 11% a 435 millones, con márgenes operativos del 17%, que también por supuesto disminuyeron. Y la tasa efectiva de impuestos sobre la renta para el tercer trimestre fue del 30,5% en comparación con el 30,2%, que es bastante alta, y las ganancias por acción diluidas fueron de 2,59 en comparación con los 2,87. Como puedes ver, son resultados más negativos que el año pasado, pero como te digo, si el mercado tiene unas expectativas y la empresa presenta expectativas o resultados, mejor dicho, mejores que esas expectativas, se lo toma de manera positiva, porque no debería de caer tanto, ya que no ha presentado tan malos resultados. Por tanto, también es verdad que hay que entender el contexto. En este trimestre la compañía sí ha presentado, objetivamente hablando, unos malos resultados, pero son menos malos de lo que se esperaba, y por tanto esto se lo toma el mercado como positivo. Además, fíjate que la compañía abrió 12 nuevas tiendas netas operadas por la propia, es decir, por ellos mismos, durante el tercer trimestre, terminando con 796 tiendas. Y fíjate que además siguen añadiendo que logramos ingresos y ganancias por acción mejores de lo esperado en el tercer trimestre, gracias a nuestra disciplinada ejecución y a nuestra continuada fortaleza a nivel internacional, porque lógicamente el segmento internacional es el que más creció, mientras que en América es donde más sufrieron. De cara al futuro, seguiremos aprovechando nuestra sólida posición financiera para invertir en nuestras iniciativas de crecimiento, manteniendo al mismo tiempo el rigor operativo. Además, nos complace que nuestro consejo de administración haya aumentado recientemente la autorización de recompra de acciones, como te comenté antes, lo que demuestra la confianza colectiva de las oportunidades que se avecinan para nuestra marca, que esto lógicamente es dar más beneficio a los accionistas para que tengan más confianza
confianza y sigan invirtiendo en la compañía después de todo el descuento que tiene esta compañía por las caídas acumuladas que ha ido sufriendo, al igual que el resto de empresas del sector. Por supuesto, hablando del programa de recompra de acciones, durante este tercer trimestre, la compañía recompró 1.000 millones de acciones que supusieron aproximadamente un coste de 189 millones de dólares. Y a 3 de diciembre de 2025, el Consejo de Administración aprobó 1.000 millones más de dólares de aumento en el programa de recompra de acciones, lo que lógicamente, como sabes, esto ayuda a que los EPS se aceleren de forma más rápida. También, en cuanto a aspecto destacado, la compañía cerró el tercer trimestre de 2025 con 1.000 millones en efectivo y equivalentes y también con una capacidad de línea de crédito de 593 millones. También hay que tener en cuenta que los inventarios al cierre del trimestre aumentaron un 11% a 2.000 millones de dólares en comparación con los 1.800 del trimestre anterior, y sobre la base unitaria los inventarios aumentaron un 4%. Luego, en cuanto a perspectivas para este 2025, para completarlo, para el cuarto trimestre se espera que los ingresos se encuentren en el rango de 3.500-3.585 millones, y fíjate que esto representa una disminución del 3 al 1% o crecimientos del 2 al 4% excluyendo la semana 53 de 2024. Se espera que las ganancias por acción diluidas estén en el rango de 4,66-4,76 y esto supone una tasa impositiva aproximadamente del 30%. Para 2025 la compañía ahora espera unos ingresos netos, beneficio neto, de 10.962 millones a 11.047 millones, lo que representa un crecimiento del 4,5% o 6 excluyendo la semana 53 de 2024. Y ahora se espera que las ganancias por acción diluidas se sitúen entre 12,92 a 13,02 para todo el año, lo que supone una tasa impositiva del 30%. También nos comentan que para la orientación de 2025 hay que tener en cuenta esta reducción estimada de 210 millones, por tanto hay que tenerlo en cuenta en cuanto a los ajustes, pero como ves, en términos generales los resultados de la compañía han sido bastante positivos, es decir, si lo vemos en términos absolutos han sido negativos porque son más flojos de los del año pasado, pero viendo que todo el sector más o menos ahora mismo está sufriendo y esta compañía ha presentado resultados menos malos de lo esperado, pues lógicamente esto se lo ha tomado positivo el mercado. Además, anuncian que aumentan el programa de recompra de acciones y todo esto también es positivo, lo que si vamos a ticker podemos ver que, por ejemplo, con Lululemon podemos ver que esta compañía ahora mismo en cuanto a valoración está aparentemente a una valoración mucho más atractiva que otras. Fíjate que esta empresa estaría cotizando a 16 veces PER y 18 veces Free Cash Flow, lo que quiere decir que para el tipo de compañía que es, si es verdad que aparentemente está barata, además fíjate que el último año ha caído un 47%, pero también es verdad que tenemos que ser objetivos y pensar que todas estas empresas del sector, como ya te he hablado, Puma, Nike, Adidas, incluso Lululemon, Adidas es verdad que no tiene tantos problemas, pero sí es verdad que no está vendiendo tanto como años atrás, pero fíjate que, por ejemplo, las otras que sí han estado pasando por problemas, Nike por reestructuración, en el caso de Puma algo similar y también con Lululemon, pues lógicamente si esperamos que la economía se vaya a recuperar en este 2026 o más tardar 2027, pues lógicamente podemos pensar que estas compañías comiencen a remontar, comiencen a vender más porque el consumo empieza a incrementar y por tanto las ventas de estas compañías empiezan a dispararse. Por tanto, ¿la valoración es razonable? Sí, si la comparamos con una situación normalizada. Ahora mismo están a un múltiplo acorde a la situación actual, pero como digo siempre tenemos que tener claras las expectativas en base a las proyecciones o a la duración en la que queramos tener esta compañía en cartera. En este caso, si vamos a estimaciones, vamos a ver que, por ejemplo, para los próximos años, el mercado o los analistas esperan que esta compañía va a crecer al 4, 4, 5, 8 y 6. Es decir, crecimientos muchísimo más flojos e incluso para 2026 y 2027 los analistas estiman o esperan que esta compañía no vaya a remontar. Lógicamente, esto significa que aquí ya tenemos que valorar un coste de oportunidad, porque si durante 2 años esta compañía va a presentar malos resultados y termina presentando malos resultados, pues lógicamente seguirá durante todo este proceso barata, lo que quiere decir que en estos años quizás podríamos invertir en otra opción. Sin embargo,
como digo siempre, nunca sabemos cuándo una compañía va a empezar a presentar buenos resultados. Y además, si con el cambio, que por eso te comenté en la noticia antes, con el cambio de Jerome Powell, por ejemplo, el nuevo presidente de la Fed empieza a estimular más rápido la economía y el consumo se dispara, pues a lo mejor estas expectativas cambian drásticamente, lo que quiere decir que a lo mejor la oportunidad de poder comprarla barata se te acorta, precisamente porque ahora está barata, porque ahora están presentando malos resultados o resultados más flojos, pero llegado el momento en el que estas compañías, empresas de consumo, empiecen a crecer más fuerte, pues lógicamente el mercado querrá adelantarse a eso y por tanto quizás cuando ya te quieras dar cuenta, pues quizás sea tarde. Por eso hay que tener en cuenta que con estas compañías hay que estar dispuesto, en el caso de querer invertir en ellas, pues invertir un menor capital, que ojo, como digo siempre, no te estoy diciendo que inviertas, simplemente estoy poniendo en contexto cuál sería la mentalidad que considero apropiada para invertir en este tipo de compañías, pues si están con descuento y consideramos que la economía se puede recuperar, pues quizás podríamos invertir un poco para que al menos si se recupera de la noche a la mañana, que no sabemos cuándo va a pasar, pues lógicamente nos veamos beneficiados. Y luego, a medida que veamos buenos resultados tras buenos resultados, podríamos ir incorporando más posición a nuestra cartera. Lógicamente, si miramos esta compañía a corto plazo, los resultados van a ser malos. Por tanto, no tiene sentido tener esta compañía en cartera si no estás pensando tenerla al menos más de 3 años. Por lo que aquí, si nos vamos a 2030, fíjate que, por ejemplo, en cuanto a EPS, se espera que la compañía presente 19,97. Si vamos aquí, en este caso, a la calculadora y pongo 19,97 y esto lo multiplico, fíjate, por el múltiplo actual que vimos antes de 16 veces, eso quiere decir que el precio objetivo sería de 319. Y puedes ver aquí, si aparto la cámara, que está a 204. Por tanto, es una rentabilidad interesante. Para 2030 es verdad que no es enorme esta rentabilidad, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que durante 2 años, pues probablemente con esta compañía no veamos buenos resultados y por tanto a lo mejor durante ese tiempo quizás tengamos todo ese tiempo para ir incorporándola poco a poco a cartera. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que si se recupera y empieza a presentar buenos resultados, lógicamente podemos esperar que el mercado pague algo más. Por tanto, esos 19,97 si los multiplicamos por un múltiplo apropiado para una compañía donde el sector ya se ha recuperado, en vez de 16 probablemente podría ser más cercano a las 20 veces. Lo que quiere decir que si esto lo multiplico por 20, fíjate que el upside ya es interesante y estaríamos hablando de doblar tu inversión a pesar de tener que estar aguantando 2 años negativos. Por tanto, como digo siempre, no hay que centrarse en el corto plazo porque si después con la recuperación esta compañía vuelve al crecimiento y el mercado lo ve positivo, lo que le asigna un múltiplo más correcto, significa que por supuesto podríamos doblar nuestra inversión a 5 años, como puedes ver. Lo que quiere decir que aunque estemos esperando 2 años con resultados negativos, no estaríamos perdiendo el tiempo, porque realmente nuestro coste de oportunidad no tiene sentido mirarlo a corto plazo cuando nuestra inversión y nuestra rentabilidad se va a generar en un medio y largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de noticias, resultados, información de esta semana. Espero que te haya gustado y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos el próximo.